Ya, ahí estoy grabando. Entonces, la primera de nuestros resultados el primer de nuestros resultados de aprendizaje, atención acá, es definir la FEM, que tiene como mal nombre puesto fuerza electromotriz, porque no es una fuerza, Newton, sino que es más bien una energía. Es la cantidad de energía, pero por unidad de carga. Cuando usted compra una pila de 1,5 voltios, lo que está diciendo es que esa batería, o esa pila, le va a entregar 1,5 joules a cada coulomb que pase por ahí. ¿Ok? Entonces, lo que pasa ahora es que cuando el mecanismo mediante el cual una FEM genera una corriente es generar un campo eléctrico dentro del conductor, pero el campo eléctrico dentro del conductor en equilibrio cero. Lo que ocurre es que cuando yo coloco una FEM, saco al sistema del equilibrio. Ya no es un equilibrio lo que hay ahí, sino que hay un transporte de carga generado por esta batería, y hoy día vamos a ver cuál es la otra manera de generarlo. Enseguida, vamos a describir algunos experimentos que voy a hacer aquí yo acá, no sé si ahí, no sé cómo filmarlos, alguien de ustedes podría filmarlos y lo podemos después transmitir, los veamos por acá, ¿cierto? Porque son bastante simples, y estos experimentos entonces también se van a evaluar, y los vamos a asociar a la variación del flujo magnético. Segunda contradicción. Cuando nosotros vimos la ley de Gauss para el campo eléctrico, dijimos que el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada era igual a la carga encerrada partido por epsilon cero. ¿Se acuerdan de eso ya? Si aplicamos ahora el flujo al campo magnético, ocurre que no existen las cargas magnéticas o monopolos magnéticos aislados. Siempre tengo norte y sur. Por lo tanto, las líneas de campo magnético, a diferencia de los campos eléctricos, son siempre líneas cerradas. Así que no importa qué superficie de Gauss elija usted, si lo que tiene es un campo magnético, las líneas entran por un lado, salen por el otro y el flujo magnético va a ser siempre cero, en una superficie cerrada. Pero ahora vamos a volver al tipo de medición que hicimos cuando hablamos del caudal o flujo de agua en un río, porque ahí lo que tenía era una superficie abierta. Quería saber cuánta agua pasaba por esa superficie. Y ahora vamos a hacer lo mismo, excepto que la superficie que nos interesa ahora es la superficie que está, digamos, rodeada por un conductor donde el cual va a circular una corriente. Y si por ahí pasa flujo magnético, ahora sí va a ser distinto de cero porque la superficie no es cerrada, si pasa flujo magnético y si ese flujo magnético cambia con el tiempo, yo voy a tener entonces una inducción de FEM que se llama la FEM inducida por la ley de Faraday, que es la que vamos a ver finalmente al final. Vamos entonces a lo nuestro, rápidamente, repaso de potencial eléctrico. ¿Ustedes se acuerdan lo que era el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es, primero calculamos el trabajo para llevar una carga desde un punto A a un punto B en presencia de un campo eléctrico. Así que era simplemente la fuerza eléctrica punto dl, y eso, aquí me faltó, no se ve bien el dl al final, en donde la integral es a lo largo de una trayectoria fija, definida de antemano, y como la fuerza eléctrica está dada por Q sub 0, entonces el trabajo eléctrico vale Q sub 0 por la integral de el campo eléctrico punto dl. Y para definir ahora una cantidad que no dependiera de la carga, nosotros dividimos esa ecuación por Q sub 0, a los dos lados. Y además introdujimos un signo negativo. ¿Y cuál era la razón del signo negativo? Bueno, la pregunta conceptual número 1, si yo cambio la carga de prueba por 1,7 Q sub 0, ¿cambia el valor del trabajo o no? Si en vez de Q sub 0 ahora es 70% más grande la carga y la llevo para acá, ¿el trabajo cambia o no cambia? El trabajo. O sea, empujar un mueble de 100 kilos, lo mismo. Claro que cambia, obviamente, porque el trabajo es Q sub 0 por la integral de etcétera. Entonces sí cambia. O sea, el trabajo total para llevar una carga 1,7 Q sub 0 desde A hasta B es 1,7 veces más grande que el trabajo para llevar una carga Q sub 0. Cambia. Sin embargo, ahora, ahí sí cambia, ¿no es cierto? Ahora definimos la diferencia de potencial entre el punto A para ir desde A hasta B como el trabajo que calculamos antes, pero dividido por la carga de prueba. Y además agregamos un signo menos aquí. ¿Alguien se acuerda la razón de este signo menos? No, no tiene nada que ver con la distancia.
No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver porque lo que está sin el signo menos, esto aquí es el trabajo realizado por el campo eléctrico. Pero ahora yo quiero saber cuánto trabajo tengo que hacer yo para llevar la carga en contra del campo eléctrico para allá. Igual que en el caso del campo gravitacional, ¿cierto? ¿Cómo defino yo la energía potencial eléctrica, la energía potencial gravitacional? Yo tengo que levantar un cuerpo del suelo y entonces yo voy tirando, yo soy un agente externo al sistema, voy tirando para arriba, ese trabajo positivo. En cambio, la gravedad va haciendo un trabajo negativo porque está actuando en contra del desplazamiento. Entonces yo lo que quiero definir acá no es el trabajo hecho por el campo eléctrico, sino por un agente externo, algo que obliga, digamos, a la carga a moverse en contra del campo eléctrico. Por eso está el signo menos acá dividido por cos sub 0. Esa era entonces la definición de la diferencia de potencial. Ahora, si se reemplaza la carga de prueba por 1,7 q sub 0, ¿cambia la diferencia de potencial ahora o no? En la fórmula anterior, nosotros dividíamos por la carga q sub 0, pero ahora dividimos por 1,7 q sub 0. ¿Cambia o no cambia? No cambia porque ahora la carga se va, claro, se va a simplificar, ¿no es cierto? El trabajo para llevar una carga de 1,7 q sub 0 dividido por 1,7 q sub 0, ocurre que ese trabajo es 1,7 q sub 0 por E punto dl, 1,7 q sub 0 se va y me queda simplemente menos E punto dl. O sea, la definición que tenemos acá es menos el trabajo realizado por el campo eléctrico, o sea, el trabajo hecho por el agente externo, dividido por la carga, es independiente de la carga de prueba. La carga de prueba fue solamente para poder definir una diferencia de potencial. Por eso que la diferencia de potencial no está medida en joules, sino que está medida en joules dividido por coulomb, por cada coulomb. Entonces, es independiente de la carga que usted esté llevando. Y por eso definimos el voltio y toda esa cuestión. La diferencia potencial es independiente de la carga de prueba, muy bien. Y acá, supongamos que partimos del punto A y damos la vuelta entera. Si ustedes lo hacen eso empujando un mueble, y empujan un mueble y lo llevan por allá, por toda la mesa, y luego vuelven aquí, el trabajo obviamente es distinto de cero, porque usted está siempre empujando por el mismo lado. ¿Sí? ¿Está bien? En cambio, si usted lleva una carga y le da una vuelta completa, no, para los lados, parte de A y llega al punto inicial, entonces el trabajo desde A hasta A, pero es integral, una integral cualquiera para el campo eléctrico, digamos. Si parte en A y termina en A, tiene que darle cero, porque cuando evalúe la cosa va a ser evaluado en A y evaluado en A, eso da cero. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, eso es cero. Muy bien, ahí está la respuesta. Y pregunta consensual 4. ¿Por qué la diferencia potencial se define con un signo negativo? Ahí ustedes pueden entretenerse, todas las explicaciones que quieran, pero ustedes ya saben la respuesta, ¿cierto? La primera dice, porque la carga de prueba es un electrón. No, la carga de prueba la definimos positiva. Okay. Porque el coseno de 180 grados menos 1 no tiene nada que ver, porque en realidad voy avanzando en la misma dirección porque el campo eléctrico es negativo. Eso es una aberración, porque el campo eléctrico es un vector, y los vectores no tienen signo, porque no son números reales, son vectores. Si no puedo decir, este vector para allá es negativo, este es positivo. Lo que sí es positivo o negativo son las componentes escalares. Si yo digo ahora, por ejemplo, que un vector como el campo eléctrico vale menos 3 voltios por el vector unitario J, entonces lo que tiene signo es el número que está adelante, no el vector unitario J. J simplemente indica la dirección de más Y. ¿Okay? Sí. Así que la única razón es la que está aquí. Porque la diferencia potencial se define como el trabajo por unidad de carga realizado por un agente externo en contra del campo eléctrico. Por eso lleva el signo menos. O sea, yo voy siempre empujando en contra, el campo está tirando para allá y yo voy empujando para allá. Entonces, lo defino como menos la integral de E punto dl, donde es el campo eléctrico. Ok, esa es la razón del signo menos. Y ahí está, entonces, bueno, ahí está más o menos claro. Yo quiero ir, aquí en realidad me di vuelta porque fui de B a A, no sé si se dan cuenta que el de él está para allá, pero no importa, para el caso del ejemplo a lo mismo. Entonces, el campo eléctrico está empujando la carga para allá, entonces la gente externa tiene que empujar para acá, para que eso sea cero y un pelito más para que vaya avanzando con la. Así que ese es el origen del signo menos en nuestra definición. Ahora, vamos a ver qué es lo que es una FEM. ¿Cómo puede establecerse una corriente en un circuito cerrado? Entonces tenemos ahí
una batería, una pila, y tenemos una ampolletita de las antiguas de filamento, porque todavía es más fácil ver lo que pasa dentro que ver lo que pasa dentro de un LED, por ejemplo. Y lo que ocurre, sorprendentemente, es que si ustedes miran dentro de este cable, aquí hay un campo eléctrico. O sea, la batería genera en el interior del conductor un campo eléctrico, porque es un campo eléctrico fuera del equilibrio. No está en equilibrio porque hay una pila que está obligando a esas cargas a circular. Así que sí hay campo eléctrico y las líneas de campo eléctrico están más o menos insinuadas aquí, ¿cierto? El problema es cuando llegamos aquí, porque es más o menos lógico pensar que el campo eléctrico va desde más hacia menos. Pero dentro uno podría pensar que el campo eléctrico va para el otro lado. Y por lo tanto, esta cosa quedaría en cero. Tengo campo eléctrico empujando para allá y tengo un campo eléctrico empujando para allá, porque los campos eléctricos van de más a menos. Entonces aquí esto nunca se explica muy bien en los textos, porque dentro de la batería hay otro potencial que no es eléctrico, que se llama el potencial químico. Y el potencial químico es simplemente una mu, ¿cierto? Parecido, digamos, a la carga o algo así, pero multiplicado por el número de partículas. Entonces, si en un lado hay más partículas que en otro, esas partículas van a fluir hacia allá, sí o sí, porque, digamos, porque están atochadas ahí dentro y quieren moverse para ese lado. Entonces, lo que ocurre dentro de la batería, lo voy a mostrar brevemente, esto no es materia, es solamente para que ustedes les haga sentido. Lo que dice carga ahí es la ampolleta. ¿Okay? Así, está claro que por aquí afuera, fíjense bien la corriente. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque el positivo está al lado derecho, está aquí. Este es el lado positivo. Por lo tanto, la corriente convencional va hacia arriba. Ustedes saben que los electrones son para abajo, pero eso ya lo saben. Así que la corriente va, digamos que aquí dentro hay un campo eléctrico que va en la dirección de la corriente, para allá, ¿no es cierto? Aquí. Pero cuando llega aquí, uno se encuentra con dos electrodos, ¿cierto? Que están hechos de distintos metales. Los típicos metales que uno, cuando prende una polletita con una papa, por ejemplo, con un limón. Entonces los electrodos pueden usar, por ejemplo, un clavo de hierro y una moneda de níquel o una moneda de cobre. El hecho de que estos dos metales sean distintos va a generar aquí en esta zona, fíjense bien lo que está aquí, esta curva que baja y aquí baja un poquito también y aquí baja un poquito, es el potencial eléctrico en el interior. El potencial eléctrico nos indica para dónde va el campo eléctrico, porque el campo eléctrico siempre va en la dirección en que el potencial baja. Así que en esta zona y en esta zona, el campo eléctrico claramente está en la dirección correcta, porque está en la dirección de la corriente. ¿Sí? Así que dentro de la pila sí hay un campo eléctrico y está en la dirección empujando al lado de la corriente. El problema se presenta ahí, justo ahí. Y aquí se forman unas capas dobles de iones, donde el campo eléctrico efectivamente está para el otro lado, porque aquí la pendiente es positiva, así que el campo eléctrico en ese pedacito está para allá y aquí también. Pero en esa zona donde está ocurriendo una reacción química, hay un potencial adicional que es el potencial químico. Y ese potencial químico le gana al campo eléctrico, aquí empuja para allá y aquí empuja para allá. Así que efectivamente dentro de la pila también hay un campo eléctrico en la dirección en que está circulando la corriente hacia allá, ¿cierto? Si están interesados en el tema, yo les puedo dar un artículo porque el tema del potencial químico es un poco más complicado. ¿Qué es lo que es un potencial químico? Eso ya es electroquímico, ¿cierto? Pero en la práctica, este potencial eléctrico que aparentemente está empujando al revés es, digamos, superado por el potencial químico que empuja en la dirección correcta. Así que aquí lo que hay es una mezcla de un potencial eléctrico hacia la izquierda más un potencial químico hacia la derecha que le gana, y es por eso que la corriente logra pasar. Y con eso nos podemos quedar tranquilos de que la corriente siempre va en la dirección del campo, excepto que ahí es un campo eléctrico más un campo, digamos, un potencial químico. ¿Sí? Eso para que tengan una idea más o menos cómo funciona una... Bueno, hace muchas clases atrás nosotros dijimos que históricamente no se sabía el signo de los portadores de carga y se asumió que eran positivos, que las cargas que se movían eran positivas. Y como la gente ya se acostumbró y estaba todos los aparatos eléctricos ya estaban marcados menos más, incluso las pilas ahora nos dicen menos más, y se supone entonces que los portadores positivos, que es la corriente convencional, va a circular así para allá, ¿cierto?
Pero en realidad lo que está ocurriendo es que son electrones que van para el otro lado. O sea, son electrones que van para el otro lado. Y por eso que la corriente convencional va para acá, pero mirando en el ámbito microscópico, los iones positivos no se pueden mover porque son los grandes átomos con sus electrones interiores y eso no se mueve para ningún lado. Lo que está ocurriendo en verdad es electrones que vienen en esta dirección. Así que la corriente convencional es una convención que nosotros inventamos antes de conocer cuál era el signo de los portadores de carga. Y dijimos, mira, supongamos que la corriente está formada por portadores positivos, convencionales, digamos, y que va para allá. Y cuando encontraron que eran los electrones, bueno, ya era demasiado tarde para cambiar la convención. Te fijas, porque ya venía todo marcado más o menos así. En realidad, si hubieran sabido en principio, esto se llamaría menos, eso se llamaría más. ¿Sí? Pero la puse aquí justamente para que recuerden que esto es la corriente convencional, pero que este es el verdadero flujo de electrones. ¿Sí? Pero, volviendo a la corriente convencional, entonces aquí es lógico que los portadores positivos, digamos que son repelidos, recorren acá y son atraídos por acá. Lo que no estaba claro es lo que ocurría adentro de la batería. Porque aquí, si uno hubiera dicho positivo o negativo, entonces el campo eléctrico habría estado para el otro lado. Pero eso no ocurre por la presencia de esta reacción que se produce acá. Aquí tenemos el electrodo negativo, que es un metal, y el electrodo positivo, que es otro metal. Y el electrolito que está aquí sería la papa o el limón, lo que ustedes quieran hacer, lo pueden hacer con cualquier cosa que tenga iones, que un tomate, si quieren. Si alguien quiere hacer una demostración bonita, pone, claro, yo una vez hice una con un LED, pero tuve que poner varios limones así en serie, porque en realidad el potencial es muy chiquitito. Entonces eran clavos con moneda de 100 pesos, clavos y moneda de 100 pesos, todos unidos así en serie. Y con eso se prendía el LED. Ok, era para un trabajo en el... Sí. No es que sean positivos o negativos en la Tierra, es que uno es más electronegativo que otro. Es por comparación. Si de estos dos metales hay uno que es más electroafín que otro. Hay una diferencia entre sus... No, lo que pasa es que en la práctica, si usted pone una moneda con un clavo y lo pone así, no va a pasar nada porque el óxido es lo que impide que haya comunicación ahí. Entonces, el electrolito, entre otras cosas, mantiene limpio la superficie y permite que haya paso de iones. Para eso está este electrolito. O sea, yo no sacaría nada con poner un pedazo de cobre con un pedazo de, no sé qué, de níquel, porque no habría paso de corriente. El electrolito permite esto. Y de hecho, la primera pila que inventó Volta eran discos de cobre y discos de níquel, pero entre medio tenía paños empapados en ácido sulfúrico. El paño mojado. Entonces el electrolito es los iones de SO, H2SO4 del ácido sulfúrico. Entonces tiene iones hidronio, H más o H3 o más, para un lado, y iones SO4 para el otro lado. Y eso, digamos, equivalente a una corriente para el mismo lado. Porque iones, como está ahí, ¿no? Iones positivos para allá y iones negativos para el otro lado, en realidad son corrientes que van a la derecha. Muy bien. Así que, pero digamos que si existe alguna pila natural, no, pero bueno, el cerebro nuestro está todo hecho en base a iones, pues, o sea, es como, sí, claro, la carga nunca se consume, es la misma carga que está circulando. Y aquí lo que está ocurriendo es una reacción química que no, la carga se mantiene. Pero con el tiempo, aquí se va formando una capita de óxido que impide que la corriente pase. O sea, las pilas no es que se le... Claro, porque se forma una capa... ¿Ah? No hay ningún gasto de material. No es que se consuma el cobre o que se acabe el cobre, están circulando los iones. Entonces, no es la cantidad de material lo que importa. Lo que importa es que de repente aquí deja de ser conductor, toda esta cosa, aquí y aquí, y entonces ya la pila, entre comillas, se agota. Pero se agota porque no tiene camino por donde ir. Y por eso es que pueden haber pilas recargables. Porque ahora este proceso yo lo puedo invertir, en vez de una carga puedo poner puedo enchufarlo a la corriente y hacer este
proceso al revés. Entonces, restituir otra vez antes de que se forme esa capita. No, no, eso es mito urbano, eso es mito urbano. Bueno, puede ser, no sé. Puede ser que, claro, puede ser que... Claro. Pero lo interesante es la carga de las baterías recargables, porque entonces usted revierte el proceso y ahí evita que se forme. Pero ustedes saben que eso se puede hacer un número acotado de ciclos, porque al cabo de un tiempo ya usted se le acaba la batería y tiene que comprarse otro teléfono. Ya, pero la idea mía no era explicar esto en detalle, sino que para que se queden tranquilos, que en el interior hay un campo eléctrico que claramente aquí va para allá, y aquí a la larga hay un campo eléctrico también, campo eléctrico efectivo, porque incluye este potencial químico aquí, que también está para allá. Entonces da la vuelta. El campo eléctrico hace un círculo cerrado, hace una trayectoria cerrada. Y por eso vamos a definir la FEM nosotros como, ahí está la definición, vamos a definir la fuerza electromotriz, vamos a usar el símbolo epsilon, no confundirlo con el epsilon cero, por eso que lo hacemos de manera un poquito distinta, no confundirlo con la permitividad eléctrica del vacío. Y por eso que se usan símbolos que se llaman igual, son la misma letra griega. Entonces, para el epsilon cero nosotros lo hacemos así, ahí. ¿Cierto? Pero este lo hacemos así. También es epsilon. Pero este epsilon ahora es un nombre que le damos a la FEM para no estar escribiendo FEM en nuestras ecuaciones. ¿Está claro? ¿Y cuánto vale? Fíjense bien. Primera cosa que les tiene que llamar la atención. ¿Hay signo menos ahí? No, porque ahora yo quiero calcular el trabajo hecho por el campo eléctrico y este campo eléctrico debería llevar algún simbolito, un E' o algo, porque este no es un campo electrostático, no es un campo de equilibrio, es un campo inducido por la batería en este caso, no solamente dentro de la batería, sino que en todo el conductor. Todo el conductor es un campo eléctrico que está empujando las cargas y está generando. Muy bien. Entonces, traducido al español, lo que está arriba, la FEM, epsilon, es energía por unidad de carga, o sea, Joule sobre Coulomb, voltio, que entrega un campo eléctrico fuera del equilibrio a los portadores de carga en una trayectoria cerrada o circuito. Esa es la FEM. Y por eso que la integral es con este huevito aquí, porque es una integral cerrada. Y si ustedes hicieran eso con un campo eléctrico de equilibrio, eso tendría que darle cero. Porque si el campo es estático, entonces la integral, tal como vimos al principio, integral de A le da cero. Pero aquí no. ¿Por qué no? Bueno, porque está esta reacción química que está agregando energía. Eso sí se consume. La energía que entrega la reacción al final se va a acabar. También, no se acaba. ¿Por qué se acaba? Si es el maldito óxido. Ya. Entonces, las unidades son Joule partido por Coulomb. Esto es un voltio y esto es un voltio. Tienen las mismas unidades que la diferencia de potencial. Entonces, cuando analizamos, recuerden que analizamos un circuito y decíamos, mira, aquí en la pila, despreciando la resistencia interna, porque también eso tiene resistencia interna, despreciando la resistencia interna, cuando yo paso desde el negativo al positivo de la pila, la diferencia potencial aumenta en epsilon y la resistencia, en cambio, disminuye en menos I por R. ¿De acuerdo? Y después damos la vuelta y llegamos de nuevo a la pila. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿De lo que estoy hablando o no? Lo que decíamos nosotros es que si aquí tengo una batería, menos más, y acá tengo una resistencia, aquí, y hago el recorrido A, B, C, D. Los conductores, por definición, vamos a despreciar la resistencia de estos cables. Entonces, digamos, desde aquí hasta aquí toda la diferencia potencial es constante, pero cuando yo atravieso aquí, yo recorro esto en ese sentido, hago el recorrido A, B, C, D, A, este recorrido, entonces me encuentro que aquí el potencial sube en epsilon. O sea, las cargas que están aquí tienen más energía que las que están acá, claro, si acaban de... ¿Por qué? Porque nosotros estamos despreciando que en realidad el campo eléctrico está en todo el circuito. Estamos suponiendo que toda la energía se la entregó aquí. La FEM. Es la FEM. Entonces, para este modelo simplificado, nosotros estamos suponiendo que toda la energía la absorbió el electrón aquí. Pero eso no es cierto, porque esta FEM lo que hizo fue crear un campo eléctrico en todo el circuito. Entonces, esta es
una descripción más simple nomás. Es decir, mira, supongamos que toda la energía la adquirió acá y que toda la energía la perdió acá, porque cuando llega aquí, obviamente aquí se va a disipar energía en forma de calor o de luz, ¿no es cierto? Dependiendo. Puede ser una estufa, por ejemplo, y por lo tanto el potencial cae aquí. Entonces dice menos I por R, donde R es la resistencia, y cuando llego a D ya llegué de vuelta al punto de partida, así que esto tiene que ser 0. ¿No? Entonces, esta descripción en que toda la energía la adquieren las cargas solo aquí en la pila es incompleta. En realidad, la energía, lo que hace la pila es crear un campo eléctrico que da la vuelta por todo el alambre, incluso dentro de la batería, hacia allá, y ese campo eléctrico es el que empuja a las cargas. Eso se llama una fuente de energía distribuida en todo el circuito, pero nosotros la consideramos concentrada en la pila, por simplicidad, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces estamos claros que de aquí para adelante, cuando hablemos de una FEM, estamos hablando de la integral de un campo fuera del equilibrio en un circuito cerrado. No vamos a llegar a tener que calcular campos raros ni cosas del estilo, solamente quiero que ustedes sepan que aquí hay que multiplicar campo por distancia y el coseno de teta normalmente va a ser 1, así que no hay mucho atado en eso. Esto lo pueden sacar fotos si quieren, pero ya lo vimos cuando vimos circuitos. O sea, de hecho, el control fue eso, todavía lo estoy corrigiendo, así que hago mea culpa. Sigamos, ahí hemos definido la FEM. Antes de seguir adelante, quiero que recordemos un poco las líneas de campo magnético de un imán. Tal como les dije, las líneas son cerradas. Estas, por ejemplo, salen por aquí, se dan la vuelta y llegan acá. Cuando pasamos justo por el centro del imán, el campo magnético apunta hacia arriba. Aquí también, hacia arriba, hacia arriba. O sea, todos estos puntos que están justo en el centro del imán, el campo apunta hacia arriba. Esto es importante porque lo vamos a ver después. Y acá también, ¿ven? Aquí para arriba, para arriba, para arriba. Y cada línea da la vuelta. Por ejemplo, esta línea de aquí, a ver, hay que tener cuidado porque aquí, esta línea de aquí, por ejemplo, o esta de aquí, sigamos, sale por el polo norte. Siempre las líneas salen. Esta de aquí no se nota, pero da la vuelta y se mete por allá arriba. ¿Claro? Sale esta de aquí, ¿no? Bueno, esta de aquí ya, esta de aquí, más chiquitita, sale por aquí y se mete ahí. ¿Eh? Y se mete ahí. Ya. Y la otra da la vuelta por aquí y se mete allá. ¿Okay? Y esta, digamos, bueno, se pierde en el infinito y a donde llega a cero. O sea, digamos que se da la vuelta en el infinito. En el infinito, todas las cosas son un punto, en el fondo. O sea, porque sale un infinito y llega otro. Y esto es importante porque vamos a examinar que este imán se va a mover, donde hay una espira, y vamos a ver cuál es el efecto de eso. Por eso quería que miráramos las líneas de campo. Hay unos par de brújulas aquí, excepto que la brújula está pintada al revés, porque normalmente la parte roja es la que apunta hacia el norte y esta está mirando como para el sur, ¿cierto? Así que digamos que esta blanquita es la que apunta hacia el norte magnético. Ah, sí, está bien, porque acuérdense ustedes que el norte geográfico es un sur magnético. Así que por eso apunta hacia el polo sur magnético y eso es el norte geográfico. Está bien. Están bien las brújulas entonces. Ok. Inducción magnética. Vamos a partir al tiro con los experimentos que ustedes tienen que poder describir. Aquí alguien de ustedes podría venir y digamos, sacarle una foto a esta cosa o filmar. ¿Quién quiere filmar ahí? Me pusieron re pocas cosas aquí, pues. Ya. Acá tengo una barra imantada, supuestamente está marcado el sur y el norte. Y esta, pero espérese que esté armado. Esto que está aquí, que no sé por qué está marcado, sí, está marcando 0. Voilà. Entonces, esto es una especie de amperímetro, pero se llama galvanómetro porque no sirve para medir corrientes, sino para detectar corrientes pequeñas. ¿Okay? Simplemente quiero saber si hay corriente o no. Y puede marcar para acá o para acá, dependiendo si la corriente va así o si va así. ¿No? Podría haber tenido el 0 aquí arriba, pero por algún motivo pusieron el 0 para este lado acá. Por lo tanto, no es el mejor equipo. Aquí está. Espérate un poco. Y acá tiene marcado ahí un... No tiene, en realidad todo va a depender. Tiene un positivo y negativo ahí. Y esto, bueno, esto es una simple bobina. Olvídense del plástico. De repente, aquí tengo que ver cuáles son
¿Cuántas vueltas tiene cada? Por si lo pongo las dos del medio son 500 vueltas y si no son 1000 vueltas, algo así, ¿no? ¿Ah? AME. ¿Ah? Está dividida la bobina, exactamente. Y yo puedo, dependiendo de la conexión aquí, puedo poner 1000 vueltas o 500 vueltas. ¿Sí? Eso. Ya, entonces, aquí está, tenemos una bobina, que no es otra cosa que un enrollamiento de... Vamos a ponerla así. Ahí. Sí, véanla bien. Espérate un poco, si ya vamos a llegar ahí. Vean bien que uno diría que bonito el cobre rojo, ¿no? El sueldo de Chile, toda la cuestión, pero en realidad eso está recubierto por un barniz eh, que es aislante, porque si no fuera así, la corriente no daría vueltas, simplemente pasaría. Claro, la idea es que dé hartas vueltas, ¿no? Ya, saque foto y mándelas al... Esto se llama un galvanómetro. Es como un amperímetro, pero detecta corrientes chicas solamente. No es para medir, es para detectar, ¿no? Así que voy a tratar de hacer las cosas lento para no reventarlo. Porque, claro, ahora antiguamente aquí tenían un rollo, solamente tengo cables para conectar nomás. Y necesito conectar entonces esto aquí, el galvanómetro, con la bobina. ¿Para qué? Para detectar si pasa o no pasa corriente por esa bobina. ¿Estamos? Y si pasa corriente, significa que tenemos una FEM, a pesar de que no hay una batería, tenemos una FEM. Ya. ¿Usted eléctrico sí que vaya? ¿Te ayudo? Ah, instale no, instale. A mí me parece que este es el neutro. Ah, ya. Le quiere alimentarlo, ¿cierto? No quiero esto, mide nomás. Ah, quiere medir nomás. Solo medir. Ah, ya va a romper las líneas. Voy a romper las líneas. Bien, entonces ahí, mire, vamos a romper líneas. Lo que vamos a hacer en realidad es a cambiar el flujo magnético a través de la bobina. Ya, entonces, ese... ¿Se llama esa barrita? Esta barra es una barra imantada, es un imán. Ya. ¿Está conectado, no? Le damos máxima potencia. No, conecte la mitad primero. ¿La mitad primero? Sí. Sí, porque esto va a marcar mucho. Entonces, ahora no sé. Ahí, ya, lo checo, eso, por seguridad, claro. Ahí vamos a probar. Ya. Entonces, a ver, desconecta uno de eso. Ya. Miren, lo primero que voy a hacer es colocar este imán aquí. Lo voy a colocar dentro de la bobina. Dentro de la bobina. Ahí. Lo voy a colocar sin moverlo. ¿Ok? Y ahora conecta ahí. Ustedes esperarían, a ver, atención, vengan a ver, pues. Si él va a conectar el galvanómetro, ¿ustedes esperarían de que un imán colocado dentro de una bobina podría producir una corriente? No. A ver, podría ser. A ver, vamos a conectarlo. Ya. ¿Hay corriente? Entonces, un campo magnético a una bobina no le hace nada. Nosotros habíamos visto que si tiene corriente hay una fuerza magnética, ¿no es cierto? Pero ahí no pasa nada. Ya, desconecte. Ya está apagado al final. Ya. Ahora lo que vamos a hacer, ahora vamos a introducir movimiento. El imán se va a mover hacia adentro de la bobina. ¿Sí? Ya, conecte nomás. Y yo voy a entrar aquí a la bobina. ¿Se observó un pequeño movimiento, no? Un pequeño movimiento, ¿no es cierto? Sí, un pequeño. O sea, cuando esto se está moviendo, entonces sí. Ahora pongámosle menos... Vamos a cambiar la escala ahora. La escala, cambiemos la escala. Ahí. No, para que sea más sensible. ¿Okay? Más sensible. Claro. Ahí, ya. Vamos a ver ahora. Ahora se mueve más, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo lo muevo muy rápido ahora? Voy a traer... Ahí. Bueno, vamos a ponerle las 1000 vueltas. ¿Okay? Ya. Ahora lo que vamos a hacer es acá. Vamos a reconectar eso para que tenga 1000 vueltas en lugar de 500. Ya, ahí. ¿Ok? Pero ahora lo voy a hacer con más calma porque voy a entrar. Me quedo parado.
ahí no pasa nada, y lo saco. Y cuando lo saqué rápidamente, hubo una FEM para el otro lado. A ver, hagámoslo o no. Entro despacio ahí, marcó para acá, ¿no es cierto? Y ahora lo saco muy rápido y al otro lado y más grande. ¿Okay? Entonces, depende mucho de la rapidez con que yo muevo esta cosa. Y si lo hago con el polo sur ahora, bueno, me meto pasito ahí, se mueve para el otro. Y ahora lo saco bruscamente y se mueve para acá. ¿Vamos? Entonces, lo que produjo, vimos que cuando el imán está en reposo, ya vamos a contestar ahora ahí. ¿Okay? Vamos a contestar las preguntas. Número 1. ¿Ah? Ya, ahí lo podemos hacer. Entonces, número 1. Atención acá. Cuando el imán está en reposo, el galvanómetro no detecta nada. Ya lo vimos, ¿cierto? Significa que un imán no va a hacer circular corriente. Así que, punto número, digamos, primer experimento, un imán en reposo. Hay una espira conductora aquí, que en este caso son 1000 vueltas en realidad, ¿cierto? Porque si no, no habríamos detectado nada. Y aquí tenemos nuestro galvanómetro. Muy bien. Enseguida, salud. Enseguida, avanzamos una página. Y ahora el imán se mueve hacia la espira. Eso fue cuando nosotros introdujimos la espira. ¿Okay? Y entonces, aquí le puso más sensibilidad a su compañero. Y vamos a ver qué pasa ahora. Ahí. Voy a introducir y me va a quedar parado. Ahí. Y cuando me quedo parado, 0. Y ahora lo voy a sacar. 0. ¿Okay? Depende en cierta medida de la sensibilidad del instrumento y depende del número de vueltas que hay. Aquí tenemos el máximo número de vueltas. ¿Sí? Es decir, ahí el flujo magnético que estamos detectando está repetido 1000 veces en serie. Por lo tanto, es como tener 1000 baterías ahí, todas en serie. ¿Okay? Esa es la cuestión. Y de todas maneras, claro, no, sí, por supuesto, no queremos. Entonces, lo que acabamos de descubrir es que hay un paralelismo entre poner una pila o una batería o poner un campo magnético variable, que la aspira siente que está variando algo aquí. Pero la aspira no detecta al campo magnético propiamente tal, sino que al flujo del campo magnético a lo, digamos, enlazado por cada vuelta. O sea, es el campo multiplicado por el área lo que detecta esto cuando está variando. El campo por área. Si el campo por área es constante, pasa nada. Si el campo por área varía, entonces se genera aquí una FEM para un lado o para el otro lado, dependiendo si el polo norte, el polo sur, si está entrando o está saliendo. Y tercero, mientras más rápido se mueva el imán, mayor va a ser el cambio en el flujo magnético, por lo tanto mayor va a ser la corriente. Ahora, si hay corriente, significa que hemos inducido una FEM de allí dentro. O sea, hemos creado un campo eléctrico moviendo un campo magnético. Primera cosa importante. Y aquí acabamos de descubrir algo, algo que sorprendió a Faraday, que el campo magnético y el campo eléctrico no son dos cosas distintas, son dos aspectos de un mismo fenómeno y están relacionados aquí. Porque yo cambio el flujo magnético y genero un campo eléctrico en todo el conductor, ¿cierto? Después, la próxima clase vamos a ver que lo inverso también es cierto, que el campo eléctrico cambia y eso genera un campo magnético. Y entonces se descubre el electromagnetismo, es un solo fenómeno. Y eso permite todo el desarrollo posterior. Ok, y ahora vamos viendo. Sí. Si lo hacemos al revés, que le ponemos una pila de eso, sería como la carga de una pila de eso. Claro, en el fondo, porque para cargar un celular uno tiene que enchufarlo a una cosa que viene de un generador. No, me refiero a veces celulares que uno pone encima una plataforma. Sí, eso es por inducción magnética, exactamente la ley de Faraday. O sea, es como eso. Sí. Claro, ahora ahí qué pasa, que como la corriente alterna está variando normalmente, así que si usted enchufa esta bobina va a tener un campo variable que es sinoidal
Y ese campo, por supuesto, afecta a todo el espacio y lo que está cerca también, ¿no? Le va a inducir una corriente sinusoidal ahí. Y eso vamos a ir avanzando poco. Ahora vamos a hablar un poco de para dónde se induce el campo. La FEM se induce en un sentido que se opone al aumento del flujo magnético en el área limitada por la espira. Vamos por partes. A nosotros nos interesa esta área, el área que está limitada por la espira, porque lo que pase afuera no afecta, digamos, a la corriente. Veamos esta área. Estas son las líneas de campo magnético del polo norte que están generando aquí un flujo magnético. Yo puedo hacer la integral de B de A, claro, aquí es complicado porque los ángulos no son todos, no son cero, digamos, hay ángulos aquí, pero yo podría eventualmente hacer eso. Lo que me importa es la variación. Entonces, si yo acerco esto, lo que va a ocurrir es que esta zona que está aquí, donde el campo es más intenso, va a llegar más cerca. Y por lo tanto, ¿qué es lo que va a aumentar? Bueno, en esta zona va a haber más campo magnético, por lo tanto, el flujo magnético va a aumentar. Flujo es campo por área, ¿cierto? El área está fija aquí, no tiene nada que hacer en este caso. En cambio, al bajar el imán, estoy aumentando el campo magnético. Por lo tanto, el flujo magnético está aumentando. Y la espira dice, no, compadre, a mí no me gusta que me aumenten mi flujo magnético. Por lo tanto, va a generar ahora una FEM inducida en dirección que se oponga al aumento de ese flujo. ¿Cómo hace eso? Generando una corriente que a su vez produzca un campo para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Voy a partir de nuevo. Estoy bajando el imán, estoy aumentando el flujo magnético, ¿sí? Pero eso no le gusta a la espira. El imán crea un campo magnético. Espérate, antes de eso, el campo magnético multiplicado por el área, digamos, tomando en cuenta los cosenos y todo eso, genera aquí un flujo magnético. Si el imán está detenido, el flujo magnético es constante. Si lo voy bajando, entonces van llegando zonas aquí de campo más grandes. Entonces, al bajar el imán, el flujo magnético está aumentando. Eso no le gusta a la espira. Dicen, a mí no me gusta que me aumenten el flujo magnético. Yo estaba bien con el flujo que tenía. ¿Okay? Por lo tanto, tiene dos opciones, o generar la corriente para allá, o generar la corriente para allá. ¿Para dónde creen ustedes que va a generar la corriente? O sea, ¿en esa dirección o en esa dirección? Tiene que oponerse al aumento del flujo magnético. Acuérdense que cuando... Para allá, para abajo. Para allá. Para allá, ¿sí? Discútanlo ahí, si quieren, usen las pizarritas. Hagan el dibujo porque si no, no les va a quedar muy claro. ¿Eh? 3 y 3, pues ya están listos. Ahí tiene su pizarrita. Cuidado, no se la va a caer. No es necesario, solo quiero que ustedes me digan si va a aumentar o va a disminuir. Si quieren hacer el dibujo. Ya, pero usted tiene que ir a trabajar ahí con ellos. Aquí tienen la mesa. Y el borrador está ahí. Partamos la base que el movimiento del imán está produciendo una corriente. ¿Okay? Y la corriente se puede producir así o así. Y esa corriente, a su vez, va a generar un campo magnético también. Pero la naturaleza escoge uno solo, el que se opone al aumento del flujo. A ver, pongamos ahí supongamos que esta es la espira, ¿cierto? Ahí está la espira. Ahí está la espira. Y supongamos que el imán está aquí arriba, ¿cierto? Aquí está el galvanómetro, el galvanómetro, ya. Listo. Y el imán se está acercando. Entonces aquí está aumentando, el flujo magnético es para abajo, ¿cierto? Sí. Y está aumentando. Y a la espira no le gusta. Dice, no, pues yo no quiero que me aumenten el flujo magnético. Entonces genera una corriente. La corriente inducida puede ir para allá o puede ir para acá. ¿Y lo va a hacer cómo? Oponiéndose al aumento. Se opone al aumento. Si este es el flujo Sí, magnético, muy bien, claro. la otra es para- Ya, a ver, explíquenle a ellos dos ahora. Ya. Toma. Ya, a ver. Hagamos una cosa un poquito más.
Pongamos que este es la espira. Ahí está la espira, ¿cierto? Por aquí en un lado está, digamos, el galvanómetro, qué sé yo, pero eso no importa. Y el imán viene aquí arriba. Ya, por lo tanto, el campo magnético está para abajo, ¿cierto? Porque está el polo norte, vaya, ya. Y está aumentando. Si va bajando el imán, sí. Está aumentando, está aumentando. O sea, van apareciendo más de estas crucecitas. Y esta tiene dos posibilidades. O hace una corriente para allá o no para acá. Pero a ella no le gusta el aumento de flujo. Entonces, va a crear a su vez su propio campo magnético que se oponga a este aumento. Porque aquí va a surgir una corriente, o es para allá o es para acá. La naturaleza escoge la dirección que crea a su vez otro campo magnético, esta corriente, que se oponga a este aumento. No me gusta que me aumenten el flujo magnético. Entonces, hay dos posibilidades, lo hago así o lo hago así. ¿Cuál de los dos elegimos? No, no, da lo mismo. No, porque hay dos posibilidades. La naturaleza no puede dejar la cosa al azar, tiene que coger uno u otro. ¿Cuál escoge la naturaleza? Está aumentando el flujo magnético así, ¿cierto? Claro, entonces aquí tengo flujo, este campo magnético así y esta es la dirección así, ¿cierto? Ya. Entonces pero me está aumentando y yo quiero que no aumente. Por lo tanto, la corriente tiene que ir ¿para dónde? ¿Cuál de los dos? Ya, pues pónganse de acuerdo, ahí pónganse de acuerdo, porque no están de acuerdo. Ya, ¿se pusieron de acuerdo o no? ¿Cuál de los dos? Vaya, muy bien, porque sí, aquí va a haber una corriente así y va a crear un campo para arriba. ¿Okay? Ya, Y ahí se opone el... Ya. ¿verdad? Pues ahí ¿Se pusieron de acuerdo, no? depende de cómo se polariza. Eso, muy bien. No, porque acuérdate, no, esto no es polarización, no, aquí hay un imán que va bajando. ¿Y qué pasa ahora si el mismo imán yo lo hago subir ahora? Ahí sí. ¿Estamos claros? Ya. Quedó claro entonces. Ya. Entonces, a ver, vamos acá. Muy bien. Estamos bien, parece, ¿eh? Aquí el flujo magnético de este imán es para abajo, ¿cierto? El flujo está así que el campo magnético del imán es hacia abajo. Y está aumentando. A ver, atención ahí. El flujo del imán es para abajo y está aumentando. Entonces la espira dice, no, yo voy a crear un campo para arriba. Aquí. Por lo tanto, es este, ¿no? Ahí. Lo vamos a poner ahí para que... pero no tengo el mouse. Entonces, según ustedes me están diciendo, lo que tendría que ocurrir es que esto se oponga al crecimiento. Para eso tendríamos que tomar esta flechita. ¿Por qué no quiere agarrarla? No la puedo agarrar. ¿Cómo se agarra esto ahí? Yo antes podía agarrarla de alguna manera. No. No la puedo marcar porque es raro. Antes la podía marcar esto. Porque está en presentación. De veras, ya. Escapemos aquí, salgamos de aquí una vez por todas, ya. Entonces, la que me interesa es esta de aquí, ¿no? Ahí. Esta es. Ahí. Ya, pongámosla en algún lugar ahí donde eso. Digamos así. Ahí. Porque entonces, la corriente inducida en el alambre va a crear un campo magnético hacia arriba. ¿Okay? Pero espérate, no era eso. A ver, control Z. Porque no estamos mirando eso. Me fui muy arriba. Ahí. Ya. Entonces, aquí sí. Entonces, ahora marcamos esta aquí y la llevamos ahí. Esta es la dirección en la cual se va a inducir la FEM y la corriente. En la dirección que se opone al cambio en el flujo. Pero espérate. No, tampoco esta. Control Z. Y tampoco esta, ¿por qué no es? No, si está... Aquí estábamos aquí, ¿no es cierto? Ya. Ahí el imán se mueve hacia la espira. Muy bien. Entonces, ahí no era la misma, aquí. Entonces, esta aquí es esta, ¿ya? Esa de allá. Ahora sí. El imán, el polo norte, se acerca a la espira. ¿Estamos? Ya, control Z para que quede listo para la otra vez. Y acá entonces avanzamos la página. Y, a ver, espérate, ¿por qué ahora me pasé muy rápido aquí? Ya. Ya, aquí ya lo había hecho, ¿no? Era este. Este de aquí, ya. Ahí, listo. Eso.
Muy bien, control Z, avancemos. Ahora fíjense bien, reemplacé el imán por una bobina con corriente. Estos símbolos que hay aquí indican que aquí la corriente entra por este lado y sale por acá. Así que está circulando así. Por lo tanto, crea un campo similar al del imán, ¿sí o no? Y la bobina la estoy bajando. ¿Para dónde se genera la corriente inducida? Para el mismo lado. Claro, porque en el fondo reemplazar el imán por una bobina que produce un campo para el mismo lado es exactamente lo mismo. Es el mismo campo. Esta espira de abajo no tiene idea quién está produciendo el campo magnético. Ella solo siente el cambio en el flujo magnético. Y si nuestra espira nosotros la bajamos aquí, esta cosa que tiene corriente así, ¿no es cierto? Que produce un campo por abajo y está creciendo, entonces ahí va a crear parábola. ¿Sí? ¿Claro o no claro? Ya, veamos, ese es el caso número 3. Caso número 4. Este es interesante, porque ahora no hay ningún movimiento. La bobina está estacionaria, está fija. Sin embargo, esta corriente aquí, que le vamos a llamar la corriente primaria, está aumentando. O sea, tengo una corriente así, pero la corriente está aumentando. Si aumenta la corriente, ¿qué pasa con el campo magnético aquí? Aumenta, y por lo tanto aumenta el flujo magnético. Y esta espira inocentemente no tiene idea por qué está cambiando el flujo magnético. Lo único que sabe es que está aumentando el flujo magnético. Por lo tanto, también va a ser una inducción de FEM o de corriente en la misma dirección. Así que la ponemos aquí, ¿no es cierto? Igual, para allá, la misma cosa. Ahí. Muy bien. Porque así genera un campo magnético para arriba. Se opone al aumento del flujo magnético. ¿Estamos bien con los 4 casos? ¿Cierto? El primer caso acercábamos norte. El segundo, ¿por qué 4 casos? Yo vi 3 nomás. 1. Ah, el imán en reposo era el otro. Ya. El imán se mueve hacia la espira. Muy bien. Se acerca una bobina con corriente. Y aquí la corriente, digamos, la bobina está estacionaria y la corriente primaria está aumentando. Si quieren ir a buscar el sándwich, vayan ahora para que sigamos a la vuelta. Voy a parar la grabación. A ver, de uno. Porque dejaba de moverse. Por el campo era constante, y si el campo es constante no hay variación de flujo y por lo tanto no hay inducción. ¿Ok? Ya. Nada, no se genera ninguna cosa. Admite, aquí ya voy a dejar de grabar por un rato. Yo me comí sándwich ya, por favor. Yo ya comí sándwich. Antes de... Bueno. Pause. Recording. Ok, entonces lo que importa desde el punto de vista de esta espira o de esta bobina que está aquí abajo, no importa nada lo que pongamos aquí arriba, solamente importa el flujo magnético en esta área. ¿Okay? El flujo magnético obviamente tendría que ser la integral del campo magnético por coseno de teta en cada uno de estos lados y integrado en toda la superficie enlazada por la espira. ¿Sí? No importa por qué cambia. Puede ser que acerco el imán o lo alejo, puede ser que acerque la bobina o puede ser que cambie la corriente aquí arriba. No importa el motivo por el cual cambia el flujo magnético. Pero lo importante es que aquí se induce una corriente inducida y la dirección de esa corriente es tal que se opone al cambio en el flujo magnético. O sea, si este flujo magnético está aumentando hacia abajo, esta va a crear una corriente para ese lado, para crear un campo hacia arriba. Por otro lado, supongamos ahora que esta corriente estuviera disminuyendo. Bueno, vamos a ver los casos porque los tengo todos ahí. Dice, en todos los experimentos anteriores se cumple que la FEM inducida es en el sentido que se opone al aumento en el flujo, porque en todos los casos había aumento de flujo, ¿cierto? Excepto en el primero que no había cambio. Ahora, si el flujo tiende a disminuir, por cualquier razón, la FEM inducida se opone a la disminución. Entonces va a tratar de reforzar el campo que hay a través del área limitada por la espira. Entonces veamos los casos en los cuales hay disminución de flujo. Por ejemplo, ahí. En este caso, el imán se está alejando.
Y como se está alejando, entonces el campo aquí va a ser cada vez más débil. Por lo tanto, el flujo magnético, o sea, campo por área, digamos, va a ir disminuyendo. Y eso no le gusta a esto. Entonces va a crear un campo arriba, que se oponga, ¿cierto? O sea, a ver, perdón, para abajo, porque quiere más campo, no quiere que le quiten campo magnético, va a crear un campo hacia abajo y para eso tiene que girar así. ¿Okay? Claro, porque le están disminuyendo el flujo magnético, entonces así, en esa dirección, se le está debilitando el campo. Entonces va a crear un campo propio hacia abajo. Y para eso tiene que ir para acá. Ahí, o sea, tendríamos que ahora tomar esta flecha, ponerla ahí. Porque cuando la corriente inducida va en esa dirección, por la regla de la mano derecha, se induce un campo magnético hacia abajo, que refuerza, digamos, al campo, dado que el otro campo se está debilitando, entonces la aspira crea su propio campo hacia abajo. ¿Queda claro eso, no? ¿A alguien no le queda claro? A ver, primero que nada el imán se va moviendo para arriba. Ya. Eso significa que el campo magnético aquí del imán va a ser cada vez más débil, donde está la espira. Esto significa que el flujo magnético está disminuyendo, porque el flujo magnético es campo por área. El área no cambia, pero entonces la espira dice, yo no quiero que me disminuya el flujo magnético. Y trata de reforzar a este campo. El campo es para abajo, entonces trata de crear un campo hacia abajo para oponerse a la disminución del flujo magnético. ¿Sí? ¿Queda claro eso o no? Bueno, eso que estamos viendo se llama la ley de Lenz. La ley de Lenz es una ley cualitativa que nos indica entonces cuál es el criterio que tenemos que usar para saber si la corriente va así o así. ¿Sí? Y todo depende de lo que la espira siente. Si la espira siente que le están disminuyendo el flujo magnético, en esa dirección va a tratar de crear un campo en esa misma dirección para oponerse al debilitamiento de este campo. Ya, veamos otro caso. Aquí tenemos una espira con una corriente primaria, así, ¿no es cierto? Produce el mismo campo que el imán y la estamos alejando. O sea, estamos en el mismo caso anterior. ¿De acuerdo? No sé si devolví la flecha al punto de partida o no. No sé, pues no. Entonces aquí tenía que haber hecho control Z. Ya, ahí, ya. Así que este caso es similar al caso del imán, porque en vez del imán, lo que está generando el campo es esa bobina, pero como la estoy alejando, entonces el campo magnético se está debilitando, el flujo magnético está disminuyendo, y a la espira aquí no le gusta eso, dice, no, voy a reforzar este campo hacia abajo, y entonces se induce para allá. ¿Ok? ¿Queda claro? Está claro, ya. No, acuérdate que inicialmente no hay corriente aquí. Entonces, el cambio en el flujo va a generar una corriente, que la puede ser para allá o para acá. Entonces, ¿cómo lo refuerza? Creando una corriente así, así, porque así crea un campo hacia abajo, su propio campo hacia abajo. Entonces, por fuerza, no logra impedir que disminuya, a la larga va a disminuir igual. Pero mientras esto se está alejando, va a haber una corriente así, así, en esa dirección. O sea, la corriente es inducida para para oponerse al cambio en el flujo. Y lo último es una bobina fija, ¿no es cierto? Pero la corriente está disminuyendo acá. Entonces, si disminuye la corriente, obviamente se está debilitando el flujo. Y entonces dice, no, no, se me está debilitando el flujo magnético para abajo, tengo que crear un campo magnético propio para abajo, y entonces la corriente también es para allá. En todos estos casos, los últimos tres casos, para allá. ¿No? Exactamente, o sea, el campo magnético es en la misma hacia abajo, pero en un caso estaba aumentando hacia abajo y en este caso está disminuyendo digamos, el campo hacia abajo, pero está disminuyendo. Entonces, lo que importa no es la dirección del campo magnético, lo que importa es si ese flujo magnético que va a ser de hacia abajo, obviamente para calcular este flujo,
yo tengo que escoger mi elemento de área. Y el elemento de área lo voy a escoger obviamente en la misma dirección que el campo para que el coseno valga cero, ¿no? En general. Así que la dirección positiva del campo lo voy a tomar para abajo. Entonces, lo importante, como digo, no es que el campo esté para abajo, sino que si ese campo está creciendo, está disminuyendo. Si está creciendo, está aumentando, entonces esta se va a oponer. Va a ser una corriente así, para hacer un campo para arriba. Si este se está debilitando, este campo, entonces, bueno, esta se opone a la disminución del flujo y por lo tanto va a ser uno hacia allá. Ahora, recuerden que el flujo es campo, coseno teta y área. Entonces, cualquiera de esos tres factores puede variar. Yo podría tener el campo uniforme y constante, pero podría variar el área. Supongamos que la espira yo la estiro así y le cambié el área y ahí cambia el flujo también. Se puede generar. O podría tener esa espira en un campo uniforme y la podría hacer girar. Y ahí voy a generar una FEM porque lo que está cambiando ahí no es ni la espira ni el campo, sino que lo que está cambiando es el coseno teta. Y esa es la base de los generadores de corriente alterna, ¿no? Básicamente. Vamos a llegar ahí en un momento. ¿Sí? Pero es que ahí estamos, a ver, no sé de qué estamos hablando ahí, porque lo que vamos a hacer es un motor eléctrico, que es otra cosa. En ese caso metemos energía y hacemos movimiento. Aquí nosotros estamos moviendo y estamos creando corrientes. Entonces, ya, pero esas son fuerzas magnéticas. Claro, es como una aplicación de fuerza magnética, ¿no? Aquí no, aquí estamos induciendo una FEM. Y esa FEM, por supuesto, bueno, déjeme devolverme a la anterior. Esta FEM es un integral de un campo eléctrico de E.dl en todo este circuito. Así que para poder hacer eso, el cambio en el flujo magnético, el cambio, genera entonces una fuerza electromotriz que es una integral cerrada de E.dl. O sea, genera un campo, el campo magnético al variar, genera un campo eléctrico dentro de los conductores. Por eso es que es tan importante esto. Aquí estamos diciendo que campo eléctrico y campo magnético están íntimamente relacionados. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ahora vamos a calcular la FEM inducida. Vamos a ver la ley de Faraday. No está puesto ahí, pero en realidad la ley de Faraday dice lo siguiente. ¿Cuántas FEM se induce? Esta es la FEM inducida. Para eso, lo que tengo que hacer es tomar el flujo magnético a través de una espira. Recuerden que este es un flujo magnético en una superficie abierta, porque si fuera cerrada me daría cero. Es como el caso del caudal del agua, que teníamos una superficie abierta y medíamos la velocidad, es también lo mismo acá. ¿Okay? Y lo que tenemos que hacer con esto es derivar esto con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes se dieron cuenta que mientras más rápido movía el imán, mayor era el efecto, ¿cierto? Pero falta un pequeño detalle aquí. ¿Cómo metemos en esa fórmula el hecho de que la FEM inducida se opone al cambio en el flujo? Es la ventaja. ¿Cómo? A ver, de nuevo, voy a hacer de nuevo la pregunta. Resulta que aquí tengo la FEM inducida, que va a producir una corriente inducida en secundaria, digamos, ¿cierto? Y acá tengo una derivada que me dice qué tan rápidamente está cambiando el flujo. Entonces, si cambia lentamente, esto va a ser chico. Si esto cambia muy rápidamente, esto va a ser muy grande. ¿Está claro? Un efecto, por ejemplo, cuando tengo potenciales muy grandes, un interruptor no puede ser un interruptor llegar y cortar así, porque voy a cambiar el flujo magnético muy bruscamente y va a estar un chispazo ahí, justamente, pues se va a inducir una FEM. Entonces, los interruptores que comunican vías de grandes voltajes no son interruptores común y corriente, tienen un circuito adicional que hace que la cuestión se desvíe y vaya decayendo, que se va de a poco. Los detalles a lo mejor me los puede dar usted. ¿Cómo se hace? ¿Ya?
Esas placas son en realidad son capacitores. Entonces, lo que hace un circuito, un capacitor en un circuito, hace que la corriente, en lugar de ser así y bajar a cero, lo cual que generaría una fuerza electromotriz infinita, en el fondo, la hacen bajar exponencialmente. Esa es la cuestión, ¿no? Ya. ¿Tienen qué? Gas, ya. Para impedir que haya... Ya. Muy bien. Entonces aquí falta un detalle. ¿Dónde estamos diciendo aquí que esta FEM es en el sentido que se opone a esto? Un signo menos, exactamente. Tiene que haber un signo menos aquí. Ese signo menos es la expresión en esta fórmula de la ley que vimos recién, de que la FEM inducida es de tal manera, en el sentido tal, que se opone al cambio en el flujo. Y aquí justamente esta derivada me está diciendo qué tan rápido cambia. Esta fórmula es la fórmula, digamos, más importante que hemos visto hasta ahora y se llama la ley de Faraday. ¿Sí? Entonces, para aplicar la de Faraday, porque aquí están pasando muchas cosas. A su vez, esto de aquí, recuerden que ese phi b, este phi b, es una integral también, porque puede ser que el campo magnético dependa, es una integral. ¿Recuerdan cuánto era esto? B punto de A, ¿cierto? B punto de A. ¿Se acuerdan de esto? La única diferencia con la ley de Gauss es que no le voy a poner el huevito aquí. ¿Por qué no? Porque no es una superficie cerrada, es la superficie donde está la espina, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos claros? Y aquí me falta la flecha, etcétera. Entonces, esto es extraño porque hay una derivada respecto al tiempo de una integral respecto al área. Hay que tener cuidado cómo vamos a calcular eso. Bueno, el primer paso es arreglar esto. Y una vez que tengamos esto arreglado, le pegamos la derivada respecto al tiempo. ¿Está claro? Entonces, el paso 1, no depende. Lo que estoy tratando de decir es que aquí hay una operación que se hace en el espacio y aquí hay una operación que se hace en el tiempo. ¿Cuál hago primero? Bueno, primero tengo que desarmar esto. Entonces tengo que desarrollar esto. Generalmente van a ser campos uniformes o campos simples de calcular, como el campo de un alambre largo, qué sé yo, donde yo conozco cómo haría esto con el área. Y cuando yo calculo esto, no me preocupo del tiempo, o sea, lo calculo como si esto fuera una fotografía congelada del campo magnético en un instante dado. ¿Okay? Y una vez que tenga la expresión, en función de, qué sé yo, la geometría del sistema, después tomo la derivada con respecto al tiempo. Primero se calcula el flujo, después, por eso que dice paso 1, calcular o encontrar una expresión para el flujo del campo magnético a través del área limitada por la espira. Aquí está, integral de d punto de A, integral de B, coseno teta de A, evaluada en la superficie no cerrada, limitada por la espira. Recuerde que el caso de la medición del caudal del agua, esto es similar al caudal del agua. ¿Okay? Bien, entonces, ¿cuál sería el paso 2? El paso 2, una vez que yo tengo la expresión para el flujo, y tengo todos los factores que puede haber aquí, va a haber un campo magnético, aquí pueden haber corrientes, pueden haber coseno de teta, cualquier cosa que dependa del tiempo, yo lo tengo que derivar con respecto al tiempo y ponerle un signo menos. Y eso me da entonces la FEM inducida. Algunas veces esto va a ser una constante, otras veces esta FEM inducida va a ser función del tiempo también. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que esto que tenemos harto tiempo, así que sí, pues son recién las 9. Son recién las 8, así que tenemos... Ya. Y me creyó usted, diga. Ahí son las 8, por eso digo que son las 8. Tiempo relativo. Ok, entonces, miren, aquí para empezar suavecito, tenemos un campo que es uniforme, ¿cierto? Y normal al plano de la figura y entrando. O sea, el campo magnético está para allá. Si el campo es estático, o sea que no está haciendo nada, entonces esto va a marcar 0. Pero este campo podría ser, por ejemplo, generado por una bobina grande que está aquí, la bobina de Helmholtz, y yo podría alimentarlo con una fuente alterna, por ejemplo. Entonces, podría estar variando con respecto. Si este campo magnético varía respecto al tiempo, entonces yo voy a tener una detección aquí en el galvanómetro. Es más,
yo podría mantener el campo constante, no importa. Pero esta bobina la podía poner en un eje y la podía hacer girar así. Y entonces, cuando yo calculo el flujo, lo que me va a cambiar va a ser el coseno teta. Porque esto, acuérdense que es, ¿cierto? Integral de B coseno teta de A. Si el campo es constante y además es uniforme, lo puedo sacar para afuera. Y entonces, y el coseno no depende del área, así que lo saco para afuera también. Entonces, finalmente, lo que me va a quedar es B por área, por coseno teta. Pero podría ser que el ángulo varíe con respecto al tiempo. Si, por ejemplo, la espira está girando. Y entonces voy a tener que derivar el coseno teta, porque va a ser coseno de omega t, por ejemplo. Entonces vamos a ver esos casos. Vamos a ver qué nos depara la próxima PPT. Ahí está. Dice lo siguiente. Si la magnitud del campo magnético se mantiene constante, ¿qué se detecta en el galvanómetro? Si la magnitud del campo magnético se mantiene constante, ¿qué se detecta en el galvanómetro? Se mantiene constante el flujo magnético, por lo tanto, ¿hay corriente inducida? No, porque no hay cambio en el flujo magnético. ¿Ya? Muy bien, correcto. Esa era la pregunta número 1. Vamos avanzando de a poco. Esto lo quiero avanzar paso a paso. Ahí. Supongamos ahora que este campo magnético está producido por unas bobinas grandes que están gigantes afuera y está variando de esta manera, como una constante por el seno de omega t por j. O sea, mantiene el j, el vector unitario de la dirección, se mantiene la dirección del campo, no está variando de dirección, pero está cambiando de magnitud. ¿Sí? Ahora usted, ¿sí? Y omega es otra constante. Pero usted me podría decir de inmediato, este omega, podría decirme, por ejemplo, ¿qué unidades tiene que tener omega? ¿Qué unidades tiene que tener omega? ¿Radianes? Mira, cualquier cosa que sea argumento de una función seno tiene que estar en radianes, que son adimensionales, porque un radián es un arco dividido por un radio, o sea, metros partido por metro no es una unidad, no tiene dimensión. Por lo tanto, si el argumento es ahora el producto de omega por t y el t está en segundos, esto tiene que estar en radianes partido por segundos. Pero radianes partido por segundo es una rapidez angular, pues. Obviamente que eso puede estar generado por algún tipo de cosa rotatoria o qué sé, alguna cosa así. Así que omega está en radianes por segundo, es una constante, y lo que está variando es el tiempo acá. ¿Cuánto vale la FEM inducida? Entonces, voy a pedir que ustedes lo hagan. El paso 1 es calcular el flujo magnético aquí, suponiendo que el tiempo está detenido. Paso 1, calcular el flujo magnético, suponiendo que el tiempo es constante. Paso 2, una vez que calcularon el flujo magnético, derivan con respecto al tiempo. ¿Sí? Vamos a las pizarritas al tiro. No, el tiempo no es cero. El tiempo es t, un parámetro. O sea, usted le tomó una foto a esto en un instante t cualquiera, pero congeló la foto ahí. No, porque si pone cero le va a quedar todo cero. Lo que queremos desentrañar es la parte geométrica del asunto. ¿Cuánto vale el flujo magnético para un instante de tiempo t congelado en el tiempo? Porque después lo vamos a derivar. Si usted le pone cero, es un caso muy particular porque todo es cero. Entonces no va a poder decir nada. Ya, vaya a la pizarra. Ahí trabaja ahí. Vaya con ellos. Y usted también, oiga, ¿qué le pasa? Vaya ahí. No, nada, que solo aquí vayan a colaborar. Ya. A ver, el paso 1. ¿Cuál es el paso 1? No, el flujo magnético. Pero el campo lo conoce, si el campo está dado ahí, pues vale B sub 0, seno omega t por... Ahora, en esa expresión, claro, y fíjate que el B vale
B0 seno omega t por J, ¿cierto? Ahí te va a faltar espacio para escribir la expresión, po. Oye, háganse un lado ahí para que puedan ver dejen espacio para que puedan ver la pizarra. Háganse un ladito, háganse un ladito. Seno de omega t por t, ya. Ahora, ¿qué pasó acá? Acá el coseno se elimina porque queda en 90. ¿Y quién le dijo si el coseno es de omega t? Ah, el coseno sí, tiene razón. Se elimina porque el campo y el de A están para el mismo lado. O sea, van a escoger el de E para allá. Sí, está El bien. B lo sacamos. O sea, y el B, De A pero del B es uniforme, así que también sale de la integral. sale el integral, Claro. queda valor de A. Queda claro, queda A. B por A. Claro, Por A. B por A, listo. A, póngale A nomás, no importa si es un círculo. Ya, el procedimiento es que el B queda afuera, Es que no hay que confundir esta función trigonométrica con la otra, ¿no? ese queda en 1. Eso que- ¿Por qué es uno? A ver, dígame usted mismo. Porque ustedes escogieron el diferencial de área hacia adentro también, en la misma dirección. Entonces, el coseno de 0 vale 1. ¿Ok? Aquí no estamos metiendo el tiempo para nada. Y ahora me queda B por A. De A. Eso. Claro, muy bien. Entonces queda phi es B por A. B por A. El flujo magnético es B por A. Por A no, pues si ya integraste. Sí. Acuérdate que el campo es uniforme. Eso. Listo. Esa es, muy bien, ya. Ahora que tenemos, ya, ahora podemos tomar la expresión en función del tiempo, porque la vamos a derivar. Entonces, reemplazar este B, ahora viene el paso 2. Pero tienen que, para poder derivar esto, el área es una constante, porque no está cambiando la forma de eso, ¿cierto? Ni está girando, ni nada. Entonces, este sí depende del tiempo. Entonces, reemplacen la expresión que está ahí arriba. Claro. De 0, 0, seno de... Claro, un detalle sea, cuando ustedes desarmaron el producto punto aquí, este B es la magnitud del campo. Y este es la magnitud del área. Así que les queda magnitud, magnitud. Así que el J ya no lo necesitan ahí. Meten B0 seno omega t y se acabó. Oye, hay otra manera de pensar lo mismo, ¿no? Espérate, hay otra forma en que pueden llegar a esto de acá. Mira, para que no se... Que uno podría haber dicho aquí, ¿cierto? Phi sub B, Sí, ya tenían la integral aquí, ¿cierto? Igual a B y por dA, por coseno teta de 0 grado de A, listo. Y este no depende del área, así que esto es B por A. Y bueno, entonces ahora lo que falta es reemplazar eso en función del tiempo, para poder tomar la derivada, porque esta no depende del tiempo, el área es fija. Así que reemplacen la expresión, la magnitud, sí. Ya, B0, B0, ¿Qué hace que no hace? no, pues ahí enredaron toda la cuestión, pues. O sea, el paso 1, ¿dónde está el paso 1 aquí? Esta es la fórmula. Claro, pero es que como el campo es uniforme y ustedes eligen el diferencial de área hacia adentro, entonces este se puede desarmar, esto te queda la integral. Si ustedes quieren reemplazar esa fórmula B0, seno de omega t, ¿cierto? Claro, J, eso es lo que está ahí. ya, J punto, y el otro sería dA por J, ¿no es cierto? Sí. Ya, Eso entonces, es lo que está ahí. ya. Ya, pero ya aquí ya el J.J, o sea, el de A se puede escribir como de A por J también, pues. Por J, sí. Claro. Entonces el J. Pero déjalo puesto, pues, si no Sí, importa. está bien. Entonces, ahora J.J vale 1. Entonces ahora les queda la expresión, pero este de 0 sale para afuera. Claro, sí. Y seno de omega t también sale para afuera porque no depende del área. No sé si se dieron cuenta de eso.
Entonces nos va a quedar la integral de dA. Y ese es el área, po. Póngale A, ¿no? Sí. El área, claro. El área, claro, exactamente. Eso es el flujo magnético. Y ahora que tienen el flujo magnético expresado en función de las características geométricas y tienen en función del tiempo, pues ya lo reemplazaron, pueden tomar la derivada negativa. Ya, ¿cuánto les dio? Más coseno de WT por W. A ver, primero que nada, el flujo magnético, ¿cuánto les dio finalmente? Por A. Entonces, no, pero ese es el campo. Este acá, ¿no? El flujo es esto por el área. Sí, por el área. O sea, el flujo sería Eso, esto por el área. Claro, sí. claro. Pero no anotamos el área. No, no, ya. Es que tienen que ponerla, porque tienen que poner el flujo primero, porque lo que van a derivar es el flujo, ¿no? Ya, pero después hay Entonces, que hacer una derivada, Pero- hay que hacer una regla de cadena, ¿no? no necesariamente. Sí, claro, claro, por supuesto, porque el argumento tiene un omega ahí. Por A. Ahí sería Por el área, te falta el área. Claro, porque aquí este es el flujo, este es el campo. Ya, listo. Y ahora que tienen el flujo expresado en función del área, del campo magnético y ahora echan a correr el tiempo y toman la derivada negativa de eso. Porque eso les va a dar la Fermi inducida. Esa es la ley de Faraday que está allá. Entonces ponga ahí Fermi inducida. Fermi inducida, chutas, se apagó. Fermi inducida. Ah, diablo, no quiere. Raro está. Oh, 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 oh. Esto, no sé qué. No sé qué. Pasó, loco. ¿Qué hizo eso? Me apagó un televisor aquí. ¿Qué pasó aquí que dejó de transmitir esta cosa rara? Ay, ¿qué pasa? Ay, por nada que ver. ¿Qué onda? Dejó de presentar esta cuestión. Ay, uf, por- listo. Ah, clase, apunte, izquierda. ¿Aló?
Hola, mira, estoy en la P220 y de repente dejó de mostrar la PPT en la pantalla, no sé qué pasó. Y se fue con... Ya, ok, listo, gracias. Exactamente, hay que derivar el argumento. No se olviden de la regla de la cadena. Hola, oye, de repente hizo así y, y dejó de transmitir. Yo también le ajusté acá, le ajusté por todos lados. Eso puede ser un problema mecánico. Me está mostrando. Eso. Pero, ¿me muestra la pantalla completa? Sí. Ahí sí. Claro, está por Zoom. En este momento debería estar transmitiendo. De hecho, cuando tú llegaste, mira, arriba está la barrita verde. La, no sé qué pasó, es un problema de conexión. Ya, posiblemente moví algo, ya. Gracias. Ya, ¿terminaron ya o no? Todavía están dándole. Ya, entonces, ¿por qué tienen una suma de funciones ahí? No entendí esa parte. Ah, eso Sí, ¿por qué? es por la regla de la multiplicación, pero es como lo mismo. No, nada que ver, pues, ahí está horrible eso. ¿Cuál es el flujo acá? Este, ¿no es cierto? B por A. Pero eso está bien. Llegaron al flujo. B, ya, ahora hay que derivar esto con respecto al tiempo. Ya. B0 es constante, B sub 0 ya es con como constante. Y la derivada de seno es menos coseno. ya. ¿Ya dónde está el signo menos ahí? Sí, pero como Hay que además, sacar pero además tienen un signo menos aquí. Eso, ya, pero eso no está, ya, pero pónganlo, menos aquí, y después pongan menos y menos, porque si no, yo no sé qué es lo que hicieron, po. Ya, pero no nos riegues. No, que ya a mí ya, entonces, no te entendí. Esta es una función del tiempo, porque dice t, es una función del tiempo. Entonces, la derivada de seno es, es coseno. Pero como este argumento no es el tiempo solamente, sino que está multiplicado por una constante, ahora hay que tomar la derivada del argumento respecto al tiempo. Eso es W. Y eso es W. Entonces el resultado es A, B0, W, coseno de omega t. Es que, profe, acá hicimos la regla de la multiplicación. Pero si no hay ningún producto de funciones, pues, Y ¿dónde? el A, que se está El A no es multiplicando, no, el A no es una función. A en función del Ah, ya, entonces por tomaron eso la... no sé, la derivada No, pero que ustedes no... Imagínense, es tendrían lo que... mismo, pero dio lo mismo. No, pero tendrían que haber también hecho lo mismo con B sub 0. Igual, Pero si ustedes están pero usando es que una metralleta para matar un zancudo. nosotros asumimos que eso Todo lo que es constante sale para fuera de la derivada. ya, Todo lo que es constante sale para fuera de la derivada. Entonces no necesitan aplicar. ya, pero, no, pero eso no está, en verdad, no está mal, eso es una multiplicación, pues. Está muy malo, oiga, si hace eso ahí, yo le voy a poner 0. ¿Pero por qué? Si eso me lo enseñaba en matemáticas. No, en matemática le enseñaron que cuando hay una constante sale para fuera de la derivada y se acabó, no tiene que hacer eso. No necesita. ¿Perdón? Ya, ¿está listo o no? ¿Cuánto dio la forma inducida? ¿Está malo? No, a ver, espérate. La derivada del seno es más coseno.
¿Le derivaron? Oye, la derivada del seno es más coseno, ¿ah? ¿Por qué tienen el signo se le fue? Ustedes, ustedes, ustedes tenían un signo más ahí. Ustedes tenían un signo más ahí. ¿Ah? Ustedes tenían así, un signo más. Pero le faltaba ese signo menos. Porque no, porque la derivada del seno es más coseno. Sí. Ya. ¿Estamos listos? Entonces, ¿cuánto le dio finalmente? Finalmente, Beso 0a coseno, esto se pone adelante, y coseno negativo. Muy bien. Entonces, fíjense bien que cuando el campo magnético está como la función seno, el otro está como la función coseno. Ya. A ver si tengo algún monito ahí para mostrar. Bueno, ahí está explicado, ¿no es cierto? Vean ustedes acá la solución. Ojo, menos la derivada del flujo respecto al tiempo. Primero se escribe la expresión del flujo, ¿cierto? Que está aquí adentro, es B por 0 y después se deriva y les da eso. Menos B0A omega coseno omega t. Muy bien. Eso es. Sigamos. Ese es otro caso. Esa está buena. A ver, aquí creo que tengo un error entonces, porque a ver, el flujo magnético va como seno, ¿no es cierto? Flujo, mira. Oye, atención acá. Acá están representados el flujo magnético en una misma escala, por supuesto con unidades arbitrarias, porque yo no puedo representar en el mismo gráfico el flujo magnético que tiene unas unidades de campo Tesla por metro cuadrado y la FEM que está en voltios. Pero para comparar, digamos, las fases acá, porque estas son las dos funciones senoidales, ¿cierto? Entonces, el flujo magnético va como el campo magnético, como la función seno en color azul. Atención acá. Hey, ya. Entonces, el flujo magnético, que está en azul acá, va como la función seno porque el campo magnético va como la función seno, que parte en cero y hace esto, ¿no? Ahí. En cambio, la FEM inducida es menos coseno. Entonces parte aquí abajo, parte en menos 1 y hace esto. Así que van desfasadas, digamos que si yo quiero llegar de aquí a acá, tengo una diferencia de fase, porque esto sería una fase completa desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Aquí tendríamos pi, y aquí entonces están desfasadas en pi, ¿sí? No están desfasadas en pi, están desfasadas en pi medio, o sea, en 90 grados, ¿ok? Ya. Muy bien. Enseguida, un ejercicio de ley de Lenz. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tengo una mesa con un hoyo al medio y le voy a dejar caer, o le voy a hacer pasar un imán. Pero entonces hay que tomar en cuenta que hay dos fases aquí, hay dos periodos. El periodo cuando la barra se está acercando hacia la mesa, entonces el flujo magnético está aumentando, ¿se dan cuenta? Ahora, yo marqué aquí cuál va a ser el sentido que vamos a considerar positivo. Ustedes me tienen que decir si la FEM inducida va para allá en el sentido positivo o para el otro lado en el sentido negativo. Entonces, cuando se va acercando, ¿qué está pasando? Mira, ¿qué le pasa al flujo magnético? Está aumentando. Por lo tanto, ¿para dónde tiene que inducirse? Para arriba, ¿cierto? Para arriba porque se opone al aumento del flujo, ¿no es cierto? Cuando está pasando la parte del medio, acuérdense de las líneas de campo. ¿Cómo eran las líneas del campo magnético? Bueno, las voy a dibujar para no... Acuérdense que las líneas de campo eran más o menos así, ¿no? Aquí y aquí hacían esto. Entonces, cuando estoy pasando por aquí, no hay cambio en el flujo. Hay un momento en que no hay ningún cambio en el flujo porque todas las líneas están pasando por esta zona donde el campo es paralelo. Entonces tiene que pasar cuando el punto central del imán esté pasando frente aquí a la mesa, ahí voy a tener el flujo, o sea, FEM inducida a cero. Y cuando vaya para abajo, bueno, voy a tener un flujo disminuyendo. Entonces, esto va a generar un campo para arriba. O sea, para abajo, para reforzar al polo norte. Entonces, lo que uno obtiene más o menos es esto, ¿no? Ahí. Esa es la cosa. Cuando se viene acercando por arriba, se opone, digamos, por lo tanto crea una FEM inducida en dirección negativa, para allá, al otro lado. Así, para hacer un campo para arriba.
Y cuando se va alejando para abajo, bueno, trata de crear un polo norte hacia abajo, así que la crea en dirección positiva. Y esto después se va opacando porque el campo ya es... Ahora, ¿cómo podríamos diseñar nosotros o detectar nosotros si de repente aparece una partícula que es un monopolo magnético, o sea, una carga magnética, puro polo norte aislado, que no tiene polo sur? ¿Cómo podríamos detectar eso? Si pasa, claro, si en lugar de pasar, porque este es un dipolo, tiene norte-sur, pero supongamos que pasa el puro polo norte, ¿no? ¿Ya? Tendría que ser, entonces, ¿para dónde? Tendría que ser así nomás. Tendría que ser una sola aquí, un máximo aquí, y así. ¿Okay? O más todavía, debería ser una cosa así, ¿no? Algo raro. Entonces, los científicos que están tratando de comprobar si aparece de repente un monopolo magnético, tienen una cosa como esa montada, digamos, a ver si alguna vez pasa alguna partícula rara por ahí y hace una señal de monopolo magnético. No tengo la figura que debería verse. Ya, y ahora quiero mencionar, ya que nos queda todavía un poquito de tiempo, quiero mencionar otro caso donde ya lo que cambia no es el campo magnético. Supongamos ahora que tengo, no sé dónde está el borrador acá. Miren, recuerden que el flujo magnético es en una superficie abierta, es B integral de B coseno de teta, ¿cierto? Y multiplicado por dA. Supongamos por un momento que B y A son paralelos, o sea, supongamos que B es paralelo con dA. Listo. Así que digamos que este coseno es simplemente 1 y el B uniforme, y tengo entonces phi B igual B por A. Y supongamos que el campo es constante. ¿Hay alguna manera en que yo pudiera generar una fuerza electromotriz con un campo constante? ¿Sí? Ahí, por ejemplo. Porque el otro factor que queda es el área. ¿Hay alguna manera en que yo pueda hacer variar el área? Una, hacer girar el anillo, ¿cierto? Sería una manera. Y la otra es la siguiente. Permítanme borrar acá. Ustedes ya notaron esto, el flujo magnético B por A. Aquí. Y vamos a suponer que el campo magnético está hacia adentro de la figura. Ahí, el campo que entra. Y por lo tanto el de A también. Así que la integral del flujo es simplemente B por A. Pero aquí viene lo bueno. Supongamos que tengo un alambre doblado así, forma de como una U, ¿sí? De conductores. Unos rieles. Y aquí pongo una barrita metálica también. Ahí. Entonces yo tengo una barrita metálica y unos conductores metálicos aquí. Y si no hago nada, aquí hay FEM inducida o no. Si no hago nada, no hay nada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el flujo magnético va a ser el producto del campo por esta área de aquí. Porque el área, digamos que esta barra y esto forman una espira cerrada, para allá los alambres siguen nomás y no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Pero y supongamos ahora que alguien arrastra esta barra allá con velocidad B. Está moviendo. Pero entonces está cambiando el área. ¿Está claro? ¿Cuánto sería aquí la FEM inducida? ¿Hay FEM inducida o no? ¿En qué sentido? Piénsenlo un poquito. Tratar de calcular si hay, ¿habría o no habría FEM? Primero que nada. No, primero, ¿hay o no hay? Hay. ¿Por qué hay? Está cambiando el área. ¿Se fijan? Por lo tanto, hay. Y el área está aumentando. Por lo tanto, hay más flujo. Entonces, ¿para dónde tendría que generarse? Hagan las pizarritas para que quede testimonio. ¿En qué sentido se generaría la FEM? Atención ahí atrás, este problema es importante.
Bueno, pizarra. Quiero verla en las pizarras. Oh, porque le saquen fotos. Aquí tienen hartos problemas para hacer, así que de hecho este problema está planteado ahí, pero quiero que por lo menos me digan el sentido de la foto. ¿Y qué tiene que ver eso? Juega Chile y le van a ganar. ¿Con quién? ¿Con quién? Pero dígame con quién juega. A ver, ¿con quién juega? ¿Con quién? Dígame con quién juega. Con Uruguay le va a ganar. Los uruguayos son buenos. Ya, ya, sube o no sube. Bueno, hay o no hay fe inducida. ¿Se induce o no se induce una fe? No, 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 esto no está cerrado. Estos son dos alambres que... Aquí no pasa nada, aquí no va a pasar nada porque aquí es donde está el circuito cerrado. Ese es el campo magnético. Y el área también va para adentro, si ve por ano. Allá está puesto, flujo ve por ano. El de A también va para adentro. Todo es conductor, pues esto es una barra conductora y estos son alambres. Y alguien lo está empujando para acá, con velocidad constante. Esa es una velocidad. Usted jura, le he puesto 10 lucas que sí. Porque esta barra con esta parte del circuito forman un circuito cerrado. Se aspira, claro, y tienen un flujo magnético. Entonces, en esta parte, aquí queda abierto. Entonces, en esta parte hay un flujo, ¿cierto? Pero el flujo está cambiando, ¿o no? Y entonces, si cambia el flujo, tiene que haber flama inducida. ¿Ok? ¿Y qué pasa entonces en ese caso? Hagamos los matemáticos. Muy, muy buena. No, ya no ya está integrado ya. Es B por A. Allá, B por A. Por A, por A. Ahora, digamos que este ancho, llámenle CL. L. Es el largo, es que este largo es donde topa aquí la barra. Porque la barra sobresale un poco, pero lo que importa, no. Este es el ancho que está, claro. Ahora, este no le pueden llamar L, porque está cambiando. A medida que esto se aleja, entonces ese tendrían que llamarle. No, pues este es un lado, no, este es X. Y este no es tan fácil. ¿Por qué? Porque se va moviendo. Pero se va moviendo con velocidad constante. ¿Cuánto vale X? Sí, pues imagínense que este es un autito que va con velocidad constante. Entonces X vale. Sí, pues, claro, le pueden poner si quieren, a lo mejor está aquí en un X sub 0, le pueden poner X igual, X sub 0 más BT. Porque si lo van a derivar, no le pongan delta, porque delta indica 2 puntos fijos. ¿Cuál es la ecuación de movimiento de un cuerpo con velocidad constante? X en función del tiempo, ¿no es cierto? Y BT, en aparente sistema. ¿Ya? Igual, supongamos que hay una posición inicial de X sub 0 ahí. X sub 0 más BT, ¿no? Esa es la función. Entonces ahora hay que meter esto en el área, pero el área es X. Exactamente. Ya, muy bien. A ver, ¿cómo van acá? Esto de aquí, llamémosle L mayor. Ya. Y esta distancia aquí es fija, ¿no? Llámele X. Ya.
Y cuando, ¿por qué de X? No puse una distancia. Ahora, un auto que se mueve con velocidad constante, ¿cierto? ¿Cuál es la ecuación para la posición de la banda? X, 0, ¿ya? X0 0 más, más la velocidad inicial no más la velocidad, si es constante la velocidad, más la velocidad. por el tiempo. Muy bien, pues ahí tiene el X. Y el área ahora, el área que importa es el área de este circuito, porque eso ahora allá están abiertos. Entonces, ¿cuál es el área de esta zona donde está el campo magnético? L por X, muy bien. X, L por X. Después lo ponen, ponga L por X primero. L por X, ¿no? Y ahora igual a otra. B por L. Ahora, el X inicial, X sub 0, más BT, ¿no? Más BT. Más BT, no entiendo nada, pero bueno. Hay un paréntesis que está como de más. Este de aquí no sirve para nada, pues si es B por L, por ese paréntesis. Ya. Ahí tienen ustedes entonces cuánto vale el flujo magnético. La pregunta es, ¿hay o no flema inducida? ¿En qué dirección se induce la flama? Así, y está aumentando. Entonces tiene que ser para acá. Muy bien. Ya. No les pregunté eso. Oye, en qué sentido se induce la flama? Así, o sea, el campo está para abajo. Está así, ¿no? Entonces la corriente tiene que circular así. Bueno, ya, póngale ahí. Claro, póngale al revés, pues, así. El campo original es para abajo, ¿no es cierto? Así. Por lo tanto, tiene que inducir para arriba, porque como está aumentando, eso, muy bien, ahí sí que ya, muy bien. ¿Y cuánto le dio finalmente? Ese es el flujo, ahora tienen que derivarlo con respecto al tiempo. ¿Qué es lo que es derivable aquí? Esto es constante, esto es constante, esto es constante. Y aquí tienen una constante por el tiempo, así que en realidad este BL lo pueden sacar para afuera. La derivada, la FEM inducida igual, ¿no es cierto? FEM inducida igual a menos, importante eso, porque eso les va a decir menos la derivada de B por L. Esto está además este paréntesis, B por L, ¿no? Ahí. Ya, listo. Y ahora hay que derivar eso. Fíjate. Ustedes sí que son. Se pone ahí nomás, pues ahí, D en DT. No se divide todo. Ya, ya. ¿Cuánto da eso rápidamente? B, menos B, muy bien. L es constante, ya. No, eso es cero, derivada de X sub 0 es cero. Esto es una constante, así que cero, cero más. Cero. La derivada de una constante es cero, si fuera. ¿Y qué es lo que queda ahora? La derivada de este término, ¿cuánto vale? B nomás. Claro. B nomás. ¿Y la velocidad qué? Ahí sí que le creo. Claro. ¿Tiene las unidades correctas? L, D. Tesla. ¿Ya? Por metro cuadrado partido por segundo. Claro, pero habría que ver si eso corresponde a un voltio. El Tesla es Newton partido por Coulomb y partido también por metro por segundo. Metro por segundo, claro. ¿Sabe cómo me acordé tan rápido? Porque la fuerza magnética es QV cruz V. Entonces uno despeja ahí el Tesla, le queda Newton, ¿cierto? Partido por la carga que es Coulomb y partido por una velocidad. Ya, y eso todavía tiene que multiplicarlo por metro y por metro partido por segundo. Ya, 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 muy bien. Bueno, ya. No, pero hay un segundo que tenía que haber seguido y no están los dos abajo.
se pueden ir. Déjame ver un poco, déjame pensar un poco. Es que aquí tienes Newton metro que son joules. Ya, y aquí tienes Coulomb. Lo que me está sobrando son los segundos cuadrados me están sobrando. Partido por segundo, eso es. Claro, eso es. Ya, entonces ahí está bien, porque el Newton metro no es Joule, y Joule partido por Coulomb es Joule. O sea, este de aquí son Joules, Coulomb, y esos son voltios. Voltios, y eso es una franja. Muy bien. Ya, ustedes, ¿cuánto le dio finalmente? ¿Dónde está la FEM inducida acá? ¿Ah? ¿Y la FEM inducida? Pero le falta lo más importante, la FEM inducida. Ese es el sentido, pero ¿cuánto vale? Hay que derivar esto y el negativo de la derivada con respecto al tiempo de esto rápidamente, antes que me vaya yo. Ya, oye, voy a dejar de grabar en la casa y hasta aquí llega la clase. Nos vemos la próxima semana. Bien, profe, chao, que esté bien.